Hola, una vez más bienvenido a mi canal. Hoy me encuentro desde una biblioteca, así que voy a hablar un poco más bajito para que no nos saquen. Si nos van a sacar, que nos saquen. Hoy continuamos con el análisis de los puntos más relevantes del segundo capítulo de este libro, Más que un carpintero, de Josh McDowell. El segundo capítulo tiene por título ¿Qué hace a Jesús tan diferente? Aquí el autor parte de una máxima: la gente tolera que se hable de Dios, incluso le gusta hablar de Dios, pero no tolera que se hable de Jesús, no lo soporta de la misma manera. Inicia con una pregunta muy sencilla: ¿por qué nombres como Buda, Mahoma o Confucio no ofenden a las personas tanto como lo hace el nombre de Jesús? Y la respuesta es muy sencilla: es que Jesús afirmó ser Dios. Así que Josh va rápidamente al libro de la teología sistemática de Augustus Strong y busca la palabra Dios. Su definición es algo que es aceptado tanto por judíos o por cualquier tipo de religión monoteísta. Dios, infinito y perfecto espíritu en el que todas las cosas tienen su fuente, su apoyo y su fin. Las escrituras le atribuyen a Jesús características que solamente Dios puede tener, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, que es un ser de existencia propia y que es poseedor de la vida eterna. En un momento específico en la Biblia, Satanás viene a tentar a Jesús, diciéndole que lo adore, pero Jesús le dice: solamente al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. Y seguido a esto, la Biblia registra que vinieron ángeles y adoraron a Jesús. Si la Biblia dice que solamente se debe adorar a Dios, ¿por qué los ángeles vinieron y lo adoraron? Porque Jesús es Dios. Además, personajes tan importantes como el apóstol Pablo, que tenía una vasta preparación rabínica, afirma que Jesús es Dios. Natanael, Pedro, Marta, Esteban, el primer mártir del cristianismo, y Tomás, el incrédulo, afirman que Jesús es Dios. Josh dice que hay que tener mucho cuidado cuando leemos diferentes textos. Se tiene que saber a quién van dirigidos, quiénes los escribe, en qué contexto los escribe y obviamente el idioma en el que se escribe, para que no se pierda la esencia y la sustancia de lo que se quiso decir. Jesús se refería a Dios como mi Padre. Los judíos lo hacían como mi Padre celestial. Jesús se refiere a Dios como mi Padre y yo somos uno. En este contexto, la palabra uno quiere decir uno en sustancia y naturaleza. En otro momento Jesús afirma: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto definitivamente era una connotación de la divinidad de Jesús, ya que solamente quien puede perdonar es la persona contra la que se ha cometido la falta, el error, el pecado. El paralítico y Jesús jamás se habían visto. El paralítico y Jesús no se conocían, pero Jesús, como es Dios, perdona, porque tiene la autoridad para hacerlo. Finalmente, Josh nos deja con la afirmación del abogado Ingrid Linton, que dice que el juicio de Jesús no fue un juicio normal. En un juicio, normalmente acusan a la persona por los cargos en su contra, por las acciones que realizó. En el caso de Jesús, lo mataron por quien él decía ser, por su identidad. Todo el juicio de Jesús y todos los personajes que se vieron involucrados en la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, todo giró en torno a dos preguntas: ¿de quién es hijo ese? ¿Quién afirma ser él? O intentar resolver estas preguntas es que matan a Jesús por blasfemia, lo que su identidad dictaba. Bueno, mi querido, muchísimas gracias por acompañarme en el análisis del segundo capítulo de este libro. Espero que le haya parecido tan interesante como lo fue para mí. Si Dios permite, nos estaremos viendo próximamente con el análisis del tercer capítulo. Le agradezco muchísimo si le gustó, que le dé me gusta y que se suscriba a mi canal si aún no lo ha hecho. Que esté muy bien, nos vemos.